Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a este segmento más para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta mañana estaremos viendo un segundo llamado que Dios hace, pero ahora a sus hijos. Somos llamados a la comunión. Un segundo llamado que Dios hace a los cristianos es un llamado a la comunión. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver en esta mañana qué dice la Biblia acerca de la comunión. En Salmo 25:14 la Biblia nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En Proverbios 3:2 la Biblia nos dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. En Hechos 2:42 la Biblia nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En 1 Corintios 10:6 la Biblia nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 6:14 la Biblia nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En 2 Corintios 13:14 la Biblia nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En Filipenses 1:5 la Biblia nos dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En Filipenses 2:1 la Biblia nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En 1 Juan 1:3 la Biblia nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es la comunión entonces, hermanos? Si somos llamados por Dios a la comunión, ¿qué es la comunión? Hermanos, la comunión, ¿verdad?, tiene que ver con ese vínculo, ese lazo, esa relación, esa unión, esa conexión, esa vinculación, esa alianza que Dios espera que tengamos con Él. La comunión tiene que ver con tener en común las cosas. Tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con la compañía. La comunión denota, hermanos, la parte, ¿verdad?, que uno tiene en cualquier cosa. La participación, un compañerismo, ¿verdad?, como dice su palabra, reconocido y gozado, y se usa de las experiencias e intereses comunes en los cristianos, esa coinonía, ese compañerismo que podemos tener con Dios y con los hermanos. ¿Qué es la comunión? ¿Verdad? Es esa participación en el conocimiento del Hijo de Dios. Es compartir en la conciencia los efectos de su sangre, tener esa vinculación en la muerte de Jesucristo y de su cuerpo. Es la participación, de los emblemas de la cena del Señor. Es la participación del compañerismo, la compañía, eso que nos vincula con el Espíritu Santo. Es la participación en los sufrimientos de Cristo, de compartir en la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en la comunión, como dice su palabra, lo que leímos, con el Padre y con el Hijo. Es buscar esa compañía, es buscar ese lazo, esa relación, esa unión, ¿verdad?, con Cristo. La comunión, ¿verdad?, tiene que ver también, hermanos, con la manifestación en los hechos, en los efectos prácticos de la comunión con Dios, producidos por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes como resultado de nuestra fe. De eso está hablando, hermanos, de esa practicidad que tenemos con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, como resultado de nuestra fe, mantener ese vínculo constante cada momento, cada día, cada semana con Dios. La comunión nos invita, hermanos, entonces, a que no seamos ajenos a la fe.
La comunión nos invita a que no seamos ajenos al conocimiento de Cristo, que no seamos ajenos a la muerte de Cristo. La comunión nos invita a que no seamos ajenos a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La comunión nos invita a que no seamos, ¿verdad?, ajenos a los sufrimientos de Cristo, que no seamos ajenos a su resurrección, que no seamos ajenos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no seamos ajenos a esos efectos prácticos de la comunión con Dios que el Espíritu Santo produce en el creyente, en la vida de los creyentes, como resultado de nuestra fe. A eso nos invita la comunión, hermanos. Dios nos llama entonces a participar, a que podamos, ¿verdad?, por medio de la fe, que podamos conocer a Cristo. Nos invita a participar, no tan solamente a conocer a Cristo, sino a participar en la muerte de Cristo, a participar en la cena del Señor. Tú has visto que hay cristianos que no les gusta participar de la cena del Señor. Eso quiere decir que su comunión con Dios no está bien. Y es triste cuando alguien, ¿verdad? Si Dios nos llama a la comunión, el no querer participar en la fe, el no querer participar con Cristo, el no querer participar en su muerte, el no querer participar en la cena del Señor, tiene que ver con que nuestra comunión no está bien con Dios. Dios nos invita o nos llama a participar en la comunión con el Espíritu Santo, en los sufrimientos de Cristo, a participar en su resurrección, a participar en la comunión con el Padre. A practicar, ¿verdad?, esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias como resultado de nuestra fe. El diablo, hermanos, trata y seguirá tratando desde Génesis capítulo 3 hasta nuestros días. Quiere matar, hurtar y destruir la comunión del cristiano con Dios. Allá en Génesis 3 con Adán y Eva, tratando, ¿verdad?, o buscando tumbar esa comunión que Adán y Eva tenían con Dios. Y lo logró. En Job capítulo 1 vemos, ¿verdad?, el diablo tratando de destruir la comunión de Job con Dios. Dios en su soberanía, ¿verdad?, permitió al diablo, a Satanás, probar a Job para ver cómo estaba su comunión. Pudiéramos pensar, hermanos, entonces en nuestros días que Dios está permitiendo esta pandemia para ver quiénes en verdad tienen comunión íntima con Él. Para ver en esos últimos tiempos cuántos cristianos en verdad podemos retener nuestra integridad. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a no vender por un plato de lentejas nuestra comunión. Dios nos ayude a retener nuestra comunión, a aquello por el cual fuimos llamados. Dios quiere que nos ocupemos en nuestra comunión. Dios nos ayude a mantener un lazo, una relación, una unión, una conexión, esa vinculación, esa compañía, esa alianza, ese compañerismo cerca de nuestro Dios. Cuida tu comunión. Mantente ocupado en tener una comunión íntima con tu Dios. Dios te bendiga, hermano.